Hago este live porque ya había hecho un live donde hablaba yo y decía que, que la verdad es subjetiva, ¿vale? Y, y no es del todo cierto, porque acabamos de ver que la verdad no es subjetiva. La verdad es cuando lo que tú dices, piensas o dices está alineado con el hecho, con la realidad. Entonces no es algo subjetivo. Lo subjetivo es la interpretación. Entonces quiero empezar por aquí. Quiero empezar corrigiéndome a mí mismo lo que dije, ¿sí? Porque en su momento, bueno, lo creía así y está perfecto. Yo considero que tengo esa capacidad de poder evolucionar y de poder ir diciendo, vale, antes dije esto, pero ahora digo esto. Es muy Pedro Sánchez, pero, pero con conciencia, ¿sí? Entonces, yo dije que la verdad no es absoluta, que toda la verdad es subjetiva. Y eso que dije no es correcto. No lo digo porque ahora quiera parecer tampoco más intelectual, más técnico, más sabio, no, no, no. Lo digo porque revisándolo a fondo, reflexionando, conversando, entendí que mezclé cosas que no son lo mismo. Entonces tenemos que distinguir esto, porque si no aprendemos a separar bien estos planos, vamos a seguir reaccionando a historias como si fueran realidad. ¿Vale? Vamos a seguir reaccionando a nuestras historias, a nuestras interpretaciones, como si fueran la realidad absoluta. Y vamos a tomar vas a tomar lo que sientes como si fuera lo que pasó, como si fuera la verdad. Porque lo siento es verdad. Y no, no porque lo sientas es una verdad. Porque cuando agarras tu interpretación como si fuera el hecho, no lo es. Ahí es cuando empieza el sufrimiento humano. Entonces con el tiempo dejamos de cuestionar aquel hecho. Entonces, cuando una interpretación no se ve como una interpretación y se vive como una verdad, pues ahí es cuando sufrimos. Porque tu cuerpo va a reaccionar, tu emoción se va a activar, tu mente se acelera. Y la persona termina organizando su vida entera alrededor de algo. Alrededor de algo que quizás nunca fue el hecho. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, cada uno tiene su verdad, si no entendés bien esto, entras en un relativismo absoluto, en el que todo vale, porque cada uno tiene su verdad, todo vale. Nadie está equivocado, todos tienen razón, porque cada uno tiene su verdad. No se puede corregir a nadie, porque como es su verdad, hay que dejarlo. Entonces lo justifico todo, porque cada uno tiene su verdad. Eso es relativismo, ¿sí? Entonces, luego, cuando tú dices que cada uno tiene su verdad, aparece, es que yo soy así, esta es mi verdad, ¡pum! Pero no, porque eso muchas veces no es tu verdad, es un patrón que no trabajaste. Y mientras tú a ese patrón lo llames tu verdad, no lo vas a transformar nunca, no lo vas a integrar. Y ahí es cuando se bloquea ese crecimiento, esa expansión de conciencia. El segundo peligro, ¿vale? Es que se usa la verdad personal, la verdad personal para evitar responsabilidad. Yo reacciono así porque es mi verdad. Yo siento eso, así que eso es real. Y aquí hay un error clave. Sentir algo no lo convierte en una verdad objetiva. Desde el trabajo emocional profundo que hacemos, la emoción siempre es válida.
siempre es real. La emoción que tú sientes es real. Pero la interpretación que haces de esa emoción no siempre es correcta. Un ejemplo muy simple. La realidad, ¿sí?, es que alguien no responde un mensaje, ¿vale? Tu pareja no responde un mensaje porque, bueno, tu pareja está trabajando, está ocupada, por ejemplo. Esa es la realidad, aunque tú no la puedas ver, no lo puedas percibir. Ahora, el hecho es que no te respondió el mensaje. Pero tu interpretación, por lo que sientes, porque tú cuando ves ese hecho, experimentas ese hecho, se te acelera el corazón, tienes un nudo en el estómago, te nace una emoción que es totalmente válida, de rabia, de tristeza. Es totalmente válido. Eso es real en ti. Pero eso no significa que tu interpretación sea verdad. Porque tu interpretación va a ser, me está rechazando. Tu pareja no te está rechazando. Pero para ti eso se convierte en una verdad, esa interpretación que tú haces del hecho. Pero no es una verdad, porque la verdad es lo que coincide con la realidad y con el hecho. El hecho es un acontecimiento dentro de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no todos tienen su verdad. Todos tienen su interpretación de la realidad. Esa interpretación a veces va a coincidir con el hecho y a veces no. La realidad es una. Los hechos son observables, son verificables, pero las interpretaciones son múltiples. Y esto, si lo llevamos más profundo, tiene que ver en cómo percibes la vida. Porque nosotros no vivimos la realidad directamente. ¿Vale? No vivimos el conjunto de todo lo que existe tal como es, no lo vivimos directamente. Lo vivimos a través de nuestro espíritu, que es el vehículo de la experiencia. Por tanto, lo vivimos a través del cuerpo, lo vivimos a través de nuestras emociones, a través de nuestra mente, a través de nuestra energía. Y si todo esto está desordenado, entonces tu percepción también lo va a estar. Entonces, empezamos a entender que cambia la forma, tenemos que cambiar esa forma de hablar y de dejar de decir, esta es mi verdad. No, oye, empieza a decir mejor, para más coherencia, esta es mi percepción ahora mismo. ¿Por qué? Porque si tú dices, esta es mi verdad, lo das como un absoluto. Y entonces es como algo que nunca vas a poder mover. Y que si lo mueves y cambias de opinión con respecto a eso, te vas a sentir culpable. ¿Verdad? Pero si tú dices, esta es mi percepción ahora mismo, se abre algo mucho más importante. Y es la posibilidad de revisar. Entonces, este punto es clave. Tu verdad puede ser real para ti, pero no por eso es la verdad. Y la verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. La verdad es objetiva porque la verdad viene de veritas, que significa lo verdadero. Por tanto, lo que coincide con la realidad y con el hecho. Tu mente está intentando entender. Pero si tú lo que haces, en vez de buscar cuál es la verdad, ¿vale? En vez de buscar la interpretación
lo que haces es separar el hecho de la verdad, de tu interpretación. Esa conciencia te va a dejar mucho más tranquilo, porque ya vas a entender que una cosa es la interpretación que tu mente le está dando al hecho y otra cosa es el hecho. ¿Sí? ¿Por qué tú quieres saber cuál es su experiencia? ¿Me entiendes? O sea, si tú le mandas un WhatsApp a tu pareja y te deja en el check azul, en el visto, ¿verdad? ¿Tú para qué quieres saber? La realidad es la que es. Por ejemplo, tu pareja puede estar trabajando, abrió el teléfono un segundo, cuando recibió, vio que eras tú, pero vio que tampoco es algo urgente y el trabajo, ¿vale? Está trabajando, pues es responsable de su trabajo y sigue trabajando, ¿vale? Esa sería como la realidad. El hecho es que no te contestó. Ese es el hecho. No contestó, no respondió. Ahora tú interpretas eso desde tus heridas. Porque cuando eso sucede, a ti, pues, no sé, por ejemplo, tú tienes una herida de rechazo, de abandono, entonces, claro, ahí eso salta como un gatillo. Entonces, claro, tu corazón se acelera, se te tensa la mandíbula y dices, hijo de puta, este no me contestó, seguro que está con otra. Entonces ahí estás interpretando. Estás metiendo una narrativa desde tu interpretación. Pero tú eso lo conviertes en una verdad. Y después cuando llega a casa, ¿por qué no me contestaste, hijo de puta? Estás con otra, estás con otro, la coche tu papá, ¿sabes? Y ahí es donde se forma el quilombo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si tú en el momento de que sucede esto, tú mandas un mensaje, te deja en visto, no te contesta, tú empiezas a sentir que el corazón se acelera, que se te tensa, empiezas a sentirlo, porque es normal que lo puedas sentir, ¿vale? O sea, eso es real y es normal y es válido que sientas esa rabia porque no te conteste. Pero entonces, tú allí lo que vas a hacer es, en vez de reaccionar, vas a frenar. Y ahí es donde entran las 3 herramientas que hicimos hace poco para la gestión emocional, ¿vale? En donde no reaccionamos y modificamos la conducta con 3 herramientas. Y una de estas herramientas es separar el hecho de la narrativa. Porque cuando tú separas el hecho y en ese momento, después de hacer las herramientas que hemos hablado antes, creamos espacio para la conciencia. Exacto, Fénix. Ese live, esas herramientas. ¿Recuerdas que en esas herramientas hablamos que hay una que es hecho versus narrativa? Claro, este live es para completar un poco de eso, para que entiendas qué es el hecho y qué es la interpretación y la narrativa. Entonces, en vez de reaccionar ante eso, yo simplemente freno y digo, vale, el hecho... O sea, Chantal, ¿cómo sabemos cuál es la realidad entonces? Pueden darse cualquiera... Es que no es la realidad lo que tienes que intentar entender, es el hecho, punto. El hecho es que no te respondió, ¿vale? La realidad es que, pues, puede estar trabajando. La realidad es que puede estar con otra persona y no le interese contestarte. Puede ser una realidad, sí, pero eso tú no lo sabes. Tú lo único que tienes es el hecho, ¿vale? El hecho. ¿El hecho cuál es? Que no te contestó. Ese es el hecho. No me contestó. Todo lo demás, a partir de ese hecho, es narrativa. Entonces, cuando tú separas el hecho de la interpretación de la narrativa, ahí es cuando estás empezando a ponerle conciencia al asunto. Entonces, creo que ahora con todo esto puedes entender algo clave, y es que no estás viviendo solo lo que pasa. Estás viviendo lo que interpretas sobre aquello que sucede. Tú estás viviendo lo que interpretas sobre el hecho. Y tú lo llamas verdad, pero no es verdad. Es lo que tú estás interpretando.
que es diferente. Entonces, la realidad es todo lo que ocurre. El hecho es solo una parte de eso, es un acontecimiento. La verdad es describir el hecho correctamente, neutro. Y la interpretación, ¿vale?, es lo que tú construyes sobre eso.